Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku despertaba su Kirk? O, Green Tea Rescue. O su traducción al español, rescate de té verde. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, SS3DJ. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 81. Cuenta regresiva para el examen de licencia, parte 5. Ejem. El sonido de un gigante muy enfadado desvió la atención horrorizada de todos, que antes se centraba en el niño pequeño al que habían estado insultando y maldiciendo, hacia la puerta de entrada a las residencias estudiantiles. La bandera estadounidense le cubría el rostro, mientras que a su lado, con los brazos cruzados y una expresión de total desagrado, estaba Inko, quien miraba fijamente a Ochako. Clase, me gustaría presentarles a la nueva encargada de la residencia estudiantil, la señora Midoriya. Ochako ladeó la cabeza para poder fulminar con la mirada a Inko. Oh, mira. La muy perra está aquí. Star Stripes movió. El entrenamiento entró en acción y, de repente, una ráfaga de viento sacudió la habitación mientras ella recorría la distancia de un lado a otro, agarraba a su objetivo y corría hacia la salida más cercana. En lo que todos tardaron en parpadear, Star Stripes agarró a Ochako y salieron corriendo del edificio. Tembia se ajustó las gafas, mirando con incomodidad hacia donde había estado Ochako, y luego hacia donde estaba Inko. Nadie quería ser quien rompiera el silencio. Aunque quienes miraron hacia donde había estado Ochako notaron que Himiko y Tsuyu también se habían ido, aparentemente capturadas con prisa por Star Stripe. ¡Guau! ¿Qué fue todo ese alboroto hace un segundo, mamá? Izuku asomó la cabeza por la puerta antes de correr y abrazar a su madre. Oh, vaya, por fin estás aquí. Sintió un tirón en la pierna e inmediatamente cargó a Eri y la sentó sobre su hombro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todos actuaban de forma muy extraña. Además, su madre tenía esa mirada de enfado que le hacía temblar el ojo. Miró a su alrededor, con la cabeza ladeada. ¿Qué? ¿Me he perdido algo? Melissa sentó a Ochako, que se tambaleaba, en una silla de la oficina de los profesores, y tras asegurarse de que no se iba a caer, se dirigió a las otras dos a las que había agarrado. Por error, pero podía solucionarlo. Tú, dijo Melissa señalando a Himiko. Coge el teléfono. Llama a Midnight. Dile que traiga un alcoholímetro. Espérala en el pasillo. Himiko estiró el cuello mientras cruzaba los brazos desafiante. ¿Por qué haría yo eso? En realidad, olvida el por qué, ¿cómo piensas hacerme hacer eso? Melissa resopló y, en una nube de vapor, se encogió para no tener que inclinarse demasiado y ponerse a la altura de los ojos de Himiko. Porque eres lo suficientemente inteligente como para saber que si no evitamos la tormenta de mierda que está a punto de caerle encima a Uraraka, tendrá suerte si solo la castigan. Eres responsabilidad de Midnight, así que el hecho de que la llames antes de que los demás profesores se enteren ayudará mucho a evitar que le caiga el castigo a Uraraka. ¿Y cómo? Puedo darte un puñetazo en la cara. Oh. Melissa se giró hacia Tsuyu, confía en ti para que la obligues a hacerlo. Himiko abrió la boca para protestar, pero Tsuyu la agarró de la oreja y la apartó. Yo me encargo de ella. ¿Qué vas a hacer tú? Melissa suspiró, pasándose los dedos por el pelo. Asegúrate de que esté presentable para cuando Midnight me vea entregarle un salvoconducto. Vio las miradas que le dirigieron las dos. No preguntes. Y no le menciones eso último a Midnight cuando llegue. Solo asegúrate de que Toga haga lo que tiene que hacer. ¡Ay! Esto es una tontería. Himiko se calló cuando Tsuyu la miró con furia. Bien. Ay, dije bien, sus quejas se vieron interrumpidas cuando Tsuyu la sacó afuera y cerró la puerta. Entonces Melissa se volvió hacia Ochako. En cuanto a ti. Ochako puso los ojos en blanco. No estoy borracha. Entonces, ¿qué demonios eres? Se aflojó. Cuando Melissa entrecerró los ojos, Ochako se encogió de hombros. Solo fue una cerveza. Hizo una pausa y luego usó las manos para imitar el tamaño de la lata. Quizás una cerveza grande. Melissa se dio cuenta de lo que había pasado mientras gemía tapándose la boca con la mano.
Toga asaltó la nevera de mis chicos. Uraraka, esa cerveza era una de esas estúpidas cervezas de alta graduación que compraron de broma. Al menos ahora entendía mejor cómo Ochako había llegado a ese punto. Vale, voy a arreglar esto. No sé por qué voy a arreglarlo. La verdad es que te vendrían bien algunas consecuencias ahora mismo. Te gusto demasiado, se rió Ochako antes de recostarse en la silla de una manera que podría pasar por coqueta, moviendo las cejas como si supiera lo que hacía. La gran mamá Múrica se ha dejado seducir por los asiáticos. Melissa se cruzó de brazos. No es suficiente para quitarte la resaca que estás a punto de tener. Ni para no darte una buena reprimenda delante de Mignig cuando estés lo suficientemente sobria como para escuchar. Melissa sabía que el tiempo apremiaba, así que agarró a Ochako y empezó a pensar en la mejor regla de la nueva orden para mantenerla alejada de cualquier problema grave. Starnstraib le entregó el alcoholímetro a Aizawa. Él miró el resultado y luego se lo mostró a los demás profesores. Tonterías, dijo Present Mick. 0. ¿Sacó un 0? Yo misma administré la prueba. Mignig la observó porque quería asegurarse de que Toga no intentara nada. Uraraka está limpia. Nezu tarareó. Qué interesante. Sniper rió entre dientes. Me encantaría saber cómo explicaron esas dos señoritas lo que pasó. Mignig se frotó la frente. Toga, implica responsabilidad. Algunas miradas sorprendidas. Antes, prácticamente presumía de lo buena que era en lo que fuera que hizo para ayudar a Uraraka a salir de su depresión. Esos moretones alrededor del cuello de Uraraka son un indicio bastante claro. Starnstraib miró a su tío, quien la observaba con una mirada muy comprensiva. Lo que sea que haya ocurrido antes, el desafortunado intercambio entre la señora Midoriya y Uraraka, bueno, solo podemos basarnos en lo que sabemos. Y sabemos que está sobria. Ajá, dijo Olmid. ¿Alguien tiene la sensación de que esa chica está a punto de salirse con la suya? Preguntó Present Mick, sacudiendo la cabeza. No estaba molesto, pero tampoco satisfecho con que le hubieran tomado el pelo. Puede que se desconozca la causa de sus payasadas, pero su comportamiento hacia la señora Midoriya, y delante de Eri, es motivo suficiente para tomar medidas disciplinarias, gruñó Aizawa. Hablé con ella. Con ambas, pero dejé algo muy claro con Uraraka. Como mínimo, no habrá más comportamientos hostiles por su parte hacia la nueva encargada de la residencia. Aizawa miró fijamente a Starnstraib. Tu protección se extiende a Midoriya. No puedes hacer favoritismos con todos sus amigos. Melissa sintió que se le tensaba la mandíbula tras la máscara. Aún así, Starnstraib mantuvo la compostura. Le dejé claro que esta sería la única vez que se libraría con una advertencia. Las cosas están complicadas entre ellos, pero sabe que puedo ser implacable. Si respondes personalmente por Uraraka en este asunto, entonces lo dejaremos así. Esta vez, francamente, dada la mala relación entre esos dos, si las cosas se quedan en meras pullas, deberíamos considerarnos afortunados. Nezu miró a Olmid. Me imagino que enterarse del enfrentamiento fue un shock para Midoriya. Sé que tiene una visión muy idealizada de Uraraka. Olmid soltó una risita corta y muy sarcástica. Bueno, si hablamos de que la joven Uraraka se salga con la suya, su reputación con el joven Midoriya parece intachable. Mientras los profesores parecían desconcertados, fue la mirada de asombro de Starnstraib lo que hizo que Olmid volviera a reír. Al parecer, el joven Bakugou le informó al joven Midoriya sobre la confrontación y el incidente en general. Según el joven Irida, el joven Midoriya insistió mucho en que no iba a permitir ese tipo de calumnias contra la joven Uraraka. PFF. Starnstraib tuvo que apartar la mirada mientras intentaba reprimir la risa. Le dio un puñetazo a su madre en la cara. Él sabe que le dio un puñetazo a su madre en la cara. ¿Y lo que hay que ocultarle son las palabrotas? Mignig gimió tapándose la boca con la mano. A estas alturas, tiene que ser un juego para toda la clase. Olmid asintió. Esperemos que mañana todo salga bien para todos. Faltan 2 días para el examen de licencia provisional. Todo esto es para mí. Gritó Eri emocionada mientras salía corriendo como si tuviera un subidón de azúcar enorme. Izuku se rió al verla marcharse e inmediatamente empezó a trepar por una de las grandes estructuras de juegos que rodeaban todo el parque infantil. Estaba repleta de torres, toboganes, columpios de neumáticos, túneles, barras para trepar y todo lo que un adulto deseaba que tuviera su parque cuando era niño, todo ello anclado y rodeado de arena que amortiguaba los impactos. No de birrutas de madera. Porque las birrutas de madera en un parque infantil son un mal. Sí. El director lo mandó construir todo para ti, Eri, dijo Izuku con una sonrisa. ¡Wee! Eri saltó sobre un columpio de neumático que inmediatamente comenzó a balancearse y girar. Izuku, tras asegurarse por segunda vez de que Eri no iba a salir disparada, al menos no de inmediato, porque en un parque como este, tarde o temprano, algún niño encontraría un saliente desde donde saltar, se dirigió hacia donde estaban los bancos del parque.
donde estaba sentada su madre, observando a Eri con una dulce sonrisa. Creo que le gusta, dijo mientras se sentaba a su lado. Oh, no dudaba de que los profesores de aquí serían capaces de organizar algo divertido para Eri. Lo miró de reojo, observándolo con atención. Notó que sus mejillas estaban más sonrosadas. Las ojeras habían desaparecido. Incluso parecía más robusto, al menos con la camisa blanca y los pantalones del uniforme escolar. Te ves descansado y. Mucho mejor. Izuku se animó. Inko bajó la mirada hacia su brazo, descubierto y al descubierto bajo la manga corta de la camisa del uniforme escolar. Algo que jamás habría hecho antes. Frunció el ceño al notar algunos rasguños en los injertos de piel ya cicatrizados. ¿Te estás rascando otra vez? Izuku bajó la mirada. Un poquito. Usa la pomada, jovencito, dijo Inko en voz baja, pero con voz maternal. Sí, señora, dijo Izuku con su voz de adolescente. El zumbido vino acompañado de una mirada de reojo pomposa. Eri saltó del columpio y se dirigió directamente a las barras paralelas. Oh. ¿Va a venir Ochako a jugar? Ah. Ja. Izuku miró rápidamente hacia un lado antes de volver a mirar a Eri. Esta mañana no se siente muy bien. Pero estoy seguro de que más tarde estará encantada de venir a jugar contigo, Eri. Eri asintió y volvió a jugar. ¿Te sientes mal? Oh, la frialdad de la voz de Inko podría congelar el Sahara a plena luz del día. Entonces. Ya se mudaron todos. Izuku cambió rápidamente de tema. No estaba seguro de qué había pasado exactamente. Sus compañeros se habían puesto muy duros, excepto por la obvia mentira y exageración de Katsuki, a la que Izuku puso fin de inmediato. ¿Por qué me llamas mentiroso? Todos sabemos que ella golpeó a tu madre. Eso y esto son cosas distintas. Estás diciendo que insultó a mi madre. Pero eso es imposible porque Ochako no dice palabrotas. Ochako, con aspecto cadavérico, fue llevada de vuelta al dormitorio poco después, pero Star Nestraible ordenó que se fuera directamente a la cama. Entonces les informó a los alumnos que la suposición de que estaba ebria había resultado ser falsa y que probablemente era mejor no volver a tocar el tema. Añadió que les enviaría a todos un breve vídeo dirigido a héroes profesionales, advirtiendo sobre el consumo excesivo de alcohol. Por ciertas razones. ¿Entonces no hay problemas con la mudanza? Preguntó Izuku. Inko sonrió con sorna a pesar de sí misma. Tu padre tenía preocupaciones. Vio cómo Izuku la miraba y levantó una mano. No te preocupes por lo que quiera tu padre. Yo me encargo de eso. ¿De verdad vino para intentar detenerte? Como ya te dije, no te preocupes por lo que quiera tu padre. Izuku resopló. Definitivamente no me quiere aquí. ¿Alguna vez has sentido que papá tiene un plan sobre lo que quiere para nosotros? Inko dejó de sonreír. Por ejemplo, cada vez que hablamos, está muy interesado en el progreso de Midon, pero nada sobre la escuela, bueno, la UA, supongo. También menciona mucho la ciudad de Deika. Inko frunció el ceño profundamente. Me pregunto si habrá una escuela de héroes allí. ¿Has hablado con tu padre últimamente? Inko se esforzó por mantener la calma. Pues, sobre todo mensajes de texto. Nada demasiado profundo. La verdad es que es más fácil que hablar con él en persona. Izuku se encogió de hombros, sin darse cuenta de la mirada que le dirigía Inko. ¿Por qué te preguntas si hay escuelas allí? Bueno, supongo que papá quiere que me transfiera a una escuela allí. Como mínimo, que me mude allí seguro. Inko contuvo el aliento. Su jefe, el señor Yotsubashi, vive allí, ¿verdad? Estoy bastante segura de que papá quiere que vaya allí para, primero, no estar en un lugar donde sea el centro de atención, porque apuesto a que odia toda la mala prensa que estoy generando ahora mismo. Pero segundo, si estoy cerca, es más fácil presumir ante su jefe como un trofeo o algo así. A su jefe le fascinan los dones, y el mío es una maravilla. Izuku notó la mirada de asombro de su madre. Ah, por cierto, no le he dicho nada. Tampoco pienso hacerlo. Pero incluso si no sabe nada sobre One for All, la historia de Nomu probablemente sea muy interesante para alguien como el señor Yotsubashi. Y apuesto a que papá quiere sacar provecho. Izuku, no quiero que te preocupes por lo que tu padre pueda querer. Tienes demasiadas cosas en tu vida como para preocuparte por lo que ese hombre quiera. Izuku resopló con un claro que sí. Pero, si vuelve a insistir en este tema, me gustaría que me lo hiciera saber. Comparte esos mensajes conmigo. Izuku miró a su madre. ¿Intentas pillarlo con las manos en la masa? Inko resopló, e Izuku juntó los dedos. Algo pasaba entre su madre y su padre. No sabía qué, pero sentía que las cosas eran diferentes. Su madre siempre había sido algo fría con su padre, y ahora actuaba, a la defensiva. Inko notó la mirada. Podía ver cómo su hijo pensaba. Así que le dedicó una suave sonrisa. Déjame preocuparme por tu padre. Él y su ego son mi responsabilidad.
La conversación pronto cambió de rumbo y la atención de ambos se centró de nuevo en Eri, quien llamó a Izuku para que jugara con ella. Él accedió encantado. Cuando ella dijo que quería tirarse por el tobogán alto, Izuku le dijo que la ayudaría a subir. ¡Uee! Eri agitó los brazos emocionada mientras la elevaban lentamente del suelo. Izuku la sostuvo de las manos mientras subía hasta la cima del tobogán, y durante todo ese tiempo fingía que volaba. Inko tarareó para sí misma cuando Eri aterrizó. ¿Así que ahora puedes levantar gente con tu don? Eri ya se estaba lanzando desde el final del tobogán y corría de vuelta hacia Izuku para que la ayudara cuando Izuku respondió, sujetándola mientras la volvía a subir. Sí. Ahora es mucho más fácil. La resistencia ya casi no existe. Supongo que, al adaptarme a One for All, ese problema simplemente desapareció. Inko resopló. O simplemente te has vuelto más fuerte. No le des todo el crédito a ese don. Izuku se rió. Tenía que ser su madre quien encontrara la manera de animarlo y desviar cualquier elogio del One for All. La verdad es que fue bastante impresionante. Madre e hijo se sonrieron, hasta que una nueva voz se unió a ellos. Ambas cosas pueden ser ciertas. Tu hijo se ha vuelto más fuerte, como resultado de su entrenamiento para controlar One for All. Izuku parpadeó. Luego hizo una mueca. Oh, no. Vamos, universo. No vas a hacerme esto, ¿verdad? Izuku e Inko se giraron para ver quién se había unido a ellos en el pequeño parque. Sir Niuteye se acercó, e Izuku decidió que necesitaba hablar con el administrador del universo. Señora mi gorrilla. Ambos se ven muy bien. Sir Niuteye miró entonces a Eri, que lo observaba desde la plataforma superior del tobogán. Metió la mano en su traje y sacó una piruleta. Hola. Tú también te ves muy bien. Toma un caramelo. Oh. Eri no tardó en coger la golosina que le ofrecían, y balbuceó feliz cuando descubrió que era de sabor a manzana. Izuku sintió que se tensaba cuando Sir Niuteye se giró para mirarlo. Era como si sus ojos lo diseccionaran, analizándolo con dureza. Claro que los rasgos del héroe no habían cambiado, así que Izuku estaba bastante seguro de que la mirada del héroe se había detenido en su brazo, producto de su imaginación. Inko miró alternativamente a los dos, con una ceja arqueada, cuando se dirigió a él. Señor Niuteye. Ha pasado tiempo. ¿A qué debemos el placer? Izuku casi, le dijo a su madre que no tenía por qué forzar la cortesía con Sir Niuteye. Dados los acontecimientos que rodean a su hijo y las noticias más recientes sobre One for All, esperaba tener la oportunidad de hablar con usted y con su hijo. Bandera roja. ¿Sabe All Might que estás aquí? Preguntó Izuku con nerviosismo. La ceja arqueada que Sir Niuteye le dirigió a Izuku prácticamente gritaba. ¿Acaso parezco necesitar permiso? Antes de volverse hacia Inko. Con todo respeto, señora. Dada la forma en que se vio involucrada en este desafortunado asunto, me sorprende un poco que haya cedido como lo hizo. Se ajustó las gafas. Entiendo que usted considera a la escuela, y a All Might en particular, muy responsables de lo que le ha sucedido a su hijo. Inko se cruzó de brazos. No sé de dónde has sacado esa idea de que soy un desastre irracional. Cuando los héroes se tomaron la molestia de, Inko hizo una pausa y señaló a Izuku con el dedo en señal de advertencia. Ni una palabra, jovencito. Izuku se calló de una vez. Cuando los héroes se tomaron la molestia de hablar conmigo y explicarme las cosas, tenía sentido dejar que Izuku siguiera entrenando. Vaya, esta tipa se está haciendo pasar por una santa. Oh, hola, señora Shimura. Bienvenida de nuevo. Claro, las voces vuelven cuando se trata de mi madre. Oigan, ¿alguno de ustedes quiere explicar cuáles son sus dones mientras están aquí? Una nueva voz que Izuku no reconoció respondió. Su voz era un no profundo, áspero y muy tosco. Izuku sabía que no había puertas reales en su mente, pero tuvo la sensación de que una mujer muy gruñona le acababa de cerrar una en la cara de un portazo. Así que ya no quedaban voces con las que hablar. ¿Entonces todo está perdonado entre ustedes dos? Preguntó Sir Niuteye. Inko suspiró. Es complicado. Todavía no estoy contenta con cómo se manejaron las cosas. Pero estar enfadada no va a solucionar nada. Llega un punto en que guardar rencor resulta agotador. Así que digamos que estoy deseando seguir adelante. Oye mamá, si estás dispuesta a seguir adelante, tal vez tú y Ochako podrían. Izuku se quedó callado cuando una expresión muy agria cruzó el rostro de Inko. All Might me mintió a la cara. No me apuñaló por la espalda, fue la gélida réplica de Inko. ¿Puedo decir lo incómodo que es que mi madre y mi novia sean como enemigas mortales? Gimió Izuku para sí mismo. Sir Niuteye se ajustó las gafas. Volviendo al tema que nos ocupa, esperaba hablar con usted sobre su hijo y su futuro. Izuku suspiró antes de murmurar. Oh, esto será divertido. Izuku. Reprendió Inko. Cuida tu tono. Mamá, no le caigo muy bien. Izuku hizo un gesto con la mano hacia Sir Niuteye. Cuando Inko volvió a mirar al héroe, él aclaró.
Para que quede claro, no tengo ninguna opinión negativa de tu hijo. El origen de nuestra fricción radica en las decisiones que se han tomado con respecto a él. Inko arqueó una ceja. Si bien muchos en el entorno de All Might apoyaron su decisión de cederle el One for All a tu hijo, yo no. Mi sentido común me decía que los riesgos eran demasiado grandes como para aceptarlo a ciegas. Inko levantó ambas cejas al oír eso. Ya veo. Siempre supuse que todos apoyaban el plan de All Might. El plan, un rastro de cansancio y agitación cruzó el rostro de Sir Newteye, que disimuló con un suspiro. Había un plan. Convertirme en profesor formaba parte de ese plan. Era un plan con el que yo, el director Nezu, Recover y Gran Torino estábamos de acuerdo y dispuestos a apoyar. Y solo unos días después de mudarnos a la prefectura de Shizuoka para comenzar el proceso, conoció a su hijo. Inko parpadeó varias veces. Oh. Inko comprendió que Izuku nunca había sido parte del plan. Eso le dio un nuevo significado a toda la historia de haber visto a Izuku actuar para salvar a Katsuki. Oh, eso suena mucho a algo que él haría, jaja. Inko se giró rápidamente, tapándose la boca con la mano para contener la risa casi musical que amenazaba con escaparse. Disimuló la risita con una tos. Como decía, mi intuición me decía que All Might estaba actuando precipitadamente y que pasarle el One for All a mi gorilla tendría consecuencias. Ignoró mi buen juicio y se dejó llevar por su instinto. Sir Newteye fue interrumpido cuando Izuku cruzó los brazos y habló. Sí. Derroté a All for One. Ya sabes, el objetivo final que se suponía que debía lograr. Había sarcasmo, y luego estaba lo que Izuku estaba diciendo. Misión cumplida. Izuku. Tono. Sí, señora. Izuku no suspiró. Tenía muchas ganas de hacerlo, pero tampoco quería tentar a la suerte. Nadie está menospreciando tus logros, mi gorilla, comenzó Sir Newteye diplomáticamente. Pero no fijamos que no ha habido consecuencias por haber obtenido el One for All. Izuku, inconscientemente, apretó el puño derecho. Sir Newteye continuó. Espero que mi consejo no sea ignorado por segunda vez. Seré franco. Mis preocupaciones no han hecho más que aumentar desde que hice mi objeción inicial. Antes, cuestioné la lógica de que All Might le entregara el One for All a un estudiante sin entrenamiento ni experiencia cuando ya había un candidato idóneo preparado. Sir Newteye explicó. Existía un riesgo inherente para la salud del chico. Del cual, estoy seguro, todos somos conscientes ahora. Inko arqueó una ceja mientras se giraba para mirar a su hijo. ¿Había otros candidatos? Le dirigió una mirada a su hijo. Es la primera vez que oigo hablar de esto. Izuku rió nerviosamente y desvió la mirada. Sir Newteye continuó. Ahora, además de mis problemas anteriores, me preocupa que llegue un momento en que One for All ya no pueda compensar las deficiencias del chico. Izuku se estremeció cuando Sir Newteye lo miró fijamente. La triste verdad es que tal vez sea hora de que mi gorilla transfiera One for All a un recipiente más resistente. Pop. Izuku y Sir Newteye oyeron los chasquidos. Era un sonido distintivo, una advertencia. Un sonido cargado de intención. Era el crujido de los nudillos. Se giraron y vieron a Inko, con los puños apretados, fulminando con la mirada a Sir Newteye. Volutas de energía etérea roja chisporroteaban en los brazos y puños de Inko como vapor. Inko parecía furiosa y, rechinando los dientes, siseó. ¿Deficiencias? Eri se escabulló para que los juegos infantiles la separaran de los adultos. Sin embargo, no quería perderse nada, así que eligió la cúpula del gimnasio de juegos para poder observar. One for All requiere un cuerpo fuerte. El cuerpo de tu hijo está debilitado. Es un hecho. Un hecho que incluso All Might tuvo que afrontar tras su fatídica batalla contra All for One. Hay una diferencia, señor, dijo Izuku, queriendo replicar, pero con Eri observándolo, debía dar un buen ejemplo. Ella no necesitaba ver a otro de sus guardianes atacando sin motivo alguno. A All Might le destrozaron el estómago. Su cuerpo jamás se recuperaría, dijo Izuku, extendiendo el brazo. El mío sí. Tu argumento no carece de fundamento. Pero ignora la realidad de la situación actual. Tu cuerpo está dañado y actualmente alberga un don que, a todos los efectos, es ahora una incógnita inestable. Lo de inestable y desconocido es un poco exagerado, replicó Izuku con voz muy débil. One for All alberga 6 factores de don. ¿Cuáles son? Sir Newteye esperó, pero cuando Izuku no respondió de inmediato, continuó. De los 2 que conoces, has podido usar lobos fantasmas por tu propia voluntad. Estoy trabajando en ello. ¿Y la convergencia de causalidad? Eso, aún no lo he intentado. Pero bueno. Izuku intentó ver el lado positivo. Que no intente usar un don del que no sé nada demuestra un gran progreso, ¿no? O sea, hace solo un par de meses intentaba dar puñetazos cuando no tenía ni idea de cómo usar One for All. ¿Ves? Progreso. Inko se frotó la frente. Izuku, cariño. Una cosa es bajar el listón, y otra muy distinta es cavar su propia tumba.
Izuku suspiró y se cruzó de brazos, decidiendo explicar con sinceridad su postura respecto a los demás dones. Entiendo bastante bien cómo se supone que funciona Lobos Fantasmas. Aúlla para invocar, y el don no es totalmente independiente como el Dark Shadow de mi compañero. Pero tampoco tengo control directo sobre él. Actúa de forma empática y es una extensión de mis emociones. Siento que estoy cerca de tener el control. Por eso intenté usarlo durante mi combate con Kacchan. Es solo que, me cuesta recordar exactamente cómo me sentí cuando lo usé contra All for One. Creo que una vez que lo domine, todo lo demás encajará. Chasqueó la lengua. Convergencia de causalidad, es extraña. Ver las cintas con la señora Shimura me permitió entender qué era, pero no estoy seguro de cómo usarla, todavía. Además, sabemos que One for All afecta los dones de los usuarios anteriores. Así que, sí, no estoy seguro de qué esperar, así que estoy a la espera. Izuku desvió la mirada. Sé que no es como su don. Honestamente, el don de ella es bastante increíble, pero, aún así quiero ser cuidadoso. ¿Quién sabe qué podría significar mezclar un don de manipulación del tiempo con One for All? Sir Niuteye observó a Izuku con serenidad y luego asintió. Esa es, muy probablemente, la valoración más honesta que podrías dar sobre tu situación actual con respecto a One for All. Me lo tomo muy en serio, ¿sabes? Soy consciente de que hay muchas cosas que desconozco. Soy muy consciente de que no me he recuperado del todo de lo que me pasó. Tengo mucha carga emocional. Pero sigo aquí. Me hago más fuerte cada día. Sir Niuteye guardó silencio unos instantes. Izuku tuvo la clara impresión de que lo estaban juzgando. Finalmente, el héroe se ajustó las gafas. Puedes estar seguro de que tu dedicación ha sido reconocida. De hecho, incluso antes de los sucesos de camino, Gran Torino y yo hemos conversado en varias ocasiones sobre tu constante progreso, tanto en tus estudios heroicos generales como en lo referente a One for All. Es evidente que sientes un profundo respeto por el don y el legado que representa. Miró a Izuku a los ojos. Y por las responsabilidades que conlleva. Izuku frunció el ceño mientras Inko daba un paso al frente. No te tomé por un hombre insignificante cuando nos conocimos en ese hospital. Llega un punto en que hay que dejar de lado un tema cuando no te incumbe. Izuku empezó a abrir la boca, pero un no lo hagas hizo que se callara rápidamente. No se trata de mi desacuerdo sobre cómo se transmitió One for All. Se trata de tu hijo y de hacerle comprender la misma realidad que incluso All Might tuvo que aceptar tarde o temprano. Una realidad que él rechazó, para su propio perjuicio. Sir Niuteye se tomó un momento para asegurarse de tener la atención completa de Izuku. All Might siguió siendo un héroe, siguió usando One for All mientras su cuerpo se deterioraba. Los procedimientos que se usaron para salvarle la vida lo devastaron, pero él nunca los reconoció. Continuó usando One for All y añadió la presión del don a todo lo demás. Has visto de primera mano a qué condujeron sus decisiones. ¿De verdad vas a quedarte ahí parado y cometer el mismo error? Izuku se frotó la frente. Mira. Me estás condenando prácticamente de inmediato. Otra vez, pero ya te demostré que te equivocabas una vez. Así que cuando obtenga mi licencia, suponiendo que la HPSC no te falle por principios o por despecho en el momento en que pongas un pie en la arena, interrumpió Sir Niuteye. Sí, porque necesitaba esa crisis existencial, gracias. Izuku refunfuñó mientras se obligaba a no pensar en ese escenario antes de continuar. Cuando obtenga mi licencia, usemos eso como prueba de que no estoy en una posición en la que necesite empezar a buscar un sucesor. Mi gorrilla, tienes que ser razonable. Porque incluso si, llega a ese punto, ya sé a quién le voy a pasar One for All. Izuku se cruzó de brazos mientras soltaba esa bomba. Inko y Sir Niuteye exclamaron sorprendidos. ¿De verdad? Aunque la suya fue un poco más comedida. Sí. Ochako. El rostro de Inko se agrió como si acabara de morder un limón, mientras que Sir Niuteye parecía excepcionalmente disgustado. Izuku, sin embargo, lo interrumpió. Y antes de que menciones a Togata-senpai, estoy usando tu misma lógica cuando se trata de que Ochako sea mi sucesora. Querías que All Might viniera a la UA para verlo entrenar y evaluarlo. Para dedicarle tiempo y asegurarse de que era la elección correcta. No he podido, ni puedo, seguir a Togata-senpai como tú quisieras. Así que, desde mi punto de vista, sería una decisión sin fundamento. Pero he entrenado con Ochako durante más de un año. Ella pasó por el mismo entrenamiento que yo. Si yo demostré mi valía ante All Might durante ese año, ella también lo hizo. Es la opción más lógica, ¿no? Izuku y Sir Niuteye se miraron fijamente. Izuku con firme desafío, y Sir Niuteye con la sabiduría de su experiencia. Finalmente, el héroe suspiró y metió las manos en los bolsillos. Tengo una reunión con el director Nezu pronto. Así que dejaremos esta conversación para más adelante. En este momento, hay demasiadas posibilidades optimistas en el aire como para que esto sea realista. Pero no creas que no te estaré observando de cerca. Espera verme después del examen, sea cual sea el resultado. Sir Niuteye hizo una breve reverencia a los tres y se dio la vuelta para marcharse. Inko chasqueó la lengua.
Una cosa es ser insistente, y otra muy distinta es esto. Me encantaría saber por qué crees que esto es apropiado. Izuku miró a su madre y parpadeó. Miró al héroe que se alejaba, luego a su madre y después de nuevo al héroe, como si algo hiciera clic. Espera, ¿tiene algo que ver que estés tan entusiasmado con que le pase el One for All con lo que viste cuando miraste mi futuro? Preguntó Izuku, observando atentamente a Sir Niuteye mientras se detenía. El héroe no reaccionó de forma muy notoria. Pero, de repente, se quedó terriblemente callado. Inko miró alternativamente a los dos, con expresión ensombrecida. ¿Qué significa eso? El don de Sir Niuteye le permite ver el futuro de una persona. Miró el mío, o empezó a hacerlo antes de que Olmid prácticamente lo lanzara contra la pared. Izuku observó la reacción de su madre. El rostro de Inko era indescifrable para Izuku. Mostraba cierta sorpresa, pero en lugar de un rechazo rotundo, como él esperaba, su expresión era todo lo contrario. ¿Qué vio? Inko pasó de Izuku a Sir Niuteye. ¿Qué viste? No tiene permitido decirlo. Mi futuro me pertenece. Nadie tiene por qué decírmelo. Olmid le dijo directamente que se lo guardara para sí mismo. No quería que yo cargara con esa profecía. Por un instante reinó el silencio, salvo por los sonidos de Eri, que había perdido el interés inicial, jugando a lo lejos sin ser molestada por la conversación que tuviera lugar fuera de su alcance auditivo. Sir Niuteye frunció el ceño, pero asintió. Soy fatalista. No veo por qué saber o no saber vaya a marcar la diferencia al final. Pero puedo respetar la idea de que la ignorancia es una bendición. El rostro de Inko se contrajo en una expresión cercana a la ira. Las emociones incómodas comenzaban a aflorar. Sir Niuteye guardó silencio un momento y luego suspiró. No les diré lo que vi. A ninguno de los dos. Quizás no quiero que suceda, pero, mi gorrilla, si alguna vez oyes el nombre o te encuentras con un villano llamado Overaul, tienes que decírmelo. Es un villano que estoy investigando, y es extremadamente peligroso. Sir Niuteye se giró y estaba a punto de continuar cuando... Ya lo he conocido. Sir Niuteye se giró para mirar a Izuku, sin poder ocultar la expresión de asombro en su rostro. ¿Qué? Izuku se sobresaltó por la reacción. Al principio le había sorprendido oír el nombre, pero ver al hombre, normalmente tan impasible, reaccionar así eclipsó su reacción inicial. Ese sí. Cuando me escapé, Hendle y la Brava me encontraron. Me reconoció por las transmisiones, y Hendle se interpuso entre nosotros y él. Hendle dijo algo sobre que no tenían que comprarle nada, creo. Además, era un líder yakuza. Vaya, eso sí que provocó una reacción en Inko. Ese tipo era, intenso, sin duda. Sir Niuteye se quedó mirando fijamente, y entonces algo cruzó su rostro que Izuku detestaba. Podía soportar la decepción, el juicio, la irritación o cualquier cosa parecida. Pero por un instante fugaz, Izuku creyó ver compasión en el rostro del héroe, antes de que éste la ocultara y se diera la vuelta. Sin mirar atrás, dijo. Ya veo. El villano es conocido por vender drogas relacionadas con los quirks. Este Hendle parece ser un hombre por encima de ese tipo de crímenes. Me alegra que te hayan encontrado personas con su propio código de honor. Ahora, con su permiso, debo hablar con el director Nezu. Sir Niuteye se alejó a grandes zancadas, más que caminando. Izuku podría haber estado imaginando cosas, pero, aunque sonó a susurro en el viento, juró haber oído algo que se le escapó al héroe. Pensaba que teníamos más tiempo. Pasaron las horas e Izuku se dijo a sí mismo que no iba a pensar en las cosas que había dicho Sir Niuteye. Eso duró hasta un poco después de la cena, cuando, tras empezar a cambiarse a ropa más cómoda para dormir, Izuku se miró en el espejo. No voy a dejar que lo que dijo me afecte. No voy a dejar que me afecte. Izuku se miró en el espejo un rato más. La cicatriz en el pecho, la forma en que su cuerpo aún le parecía pequeño, a pesar de que le habían asegurado que no era tan grave como pensaba. Su brazo. Vale, me afecta mucho. Voy a ir al gimnasio. Exclamó Izuku mientras se cambiaba la ropa cómoda de noche por una camiseta y unos pantalones cortos de gimnasia. ¿Qué? Ochako se incorporó del sofá donde ella y Miko y Tsuyu habían estado pasando el rato. Miró la hora en su teléfono. Deku, es bastante tarde. Estoy segura de que a estas alturas, Melissa querría que estuviéramos descansando hasta el examen. Izuku salió de su habitación dando saltitos mientras se ponía un calcetín. Dijo que teníamos todo el día para hacer cualquier entrenamiento sin contacto. Todavía faltan, Izuku cojeó unos pasos más hasta que finalmente se puso el calcetín. Unas horas más hasta la medianoche. El final del día. Unos pocos es exagerar, pero, observó Tsuyu. Me callaré cuando vuelva. Izuku volvió a saltar mientras se ponía el otro calcetín. Estás actuando de forma extraña, observó Miko con sencillez. No es cierto. Solo, quiero hacer un poco de ejercicio ligero, eso es todo, se defendió Izuku. Miko negó con la cabeza, pero no se dirigió a Izuku. En cambio, se giró para mirar a Ochako, dispuesta a incitarla a actuar. Pero...
Espera, Deku, dijo Ochako, bajando las piernas del sofá y poniéndose de pie rápidamente. Un entrenamiento nocturno me vendría de maravilla para calmar los nervios. ¿Por qué no voy contigo? Vio los pulgares arriba de Himiko y Tsuyu. Dame unos minutos para cambiarme y podemos ir juntas. Oh. Claro, quiero decir, si quieres, tartamudeó Izuku, pero Ochako ya estaba corriendo hacia su habitación para cambiarse. Espero que podamos confiar en que ustedes dos se porten bien, Kero. Tsuyu dejó caer la cabeza sobre el respaldo del sofá mientras le dedicaba a Izuku una sonrisa burloncia. Claro que sí. Somos responsables. Solo es un entrenamiento nocturno. Se defendió Izuku mientras intentaba ignorar la mirada de suficiencia que Tsuyu le dirigió al ver que sus mejillas se enrojecían. Himiko asomó la cabeza por encima del respaldo del sofá, quedando justo al lado de Tsuyu. Por favor, Izuku es demasiado inocente para intentar algo travieso. Es a Ochako a quien deberías decirle que se comporte. Izuku se infló, ofendido por la indiferencia con la que Himiko lo había ignorado. Puedo ser travieso. Podría coquetear con ella. No sabes de lo que soy capaz. El croar más sarcástico provino de Tsuyu mientras Himiko ponía los ojos en blanco. No puedes coquetear. Yo también puedo. Claro. De acuerdo. Digamos que quisieras coquetear un poco con Ochako. ¿Qué le dirías? Sonrió con picardía al ver cómo Izuku se sonrojaba. ¿Ves, Tsu? Todo ese rollo de compórtate debería ir dirigido a Ochako. Ve bien. Si tuviera que coquetear con Ochako, le diría que es una monada con un bonito trasero redondo. Izuku se entregó por completo a eso. Tsuyu hizo un sonido como si se hubiera tragado la lengua. Himiko parecía absolutamente disgustada. Entonces se oyó un grito de horror desde el interior de la habitación de Ochako. Había oído a Izuku y, en ese momento, tenía la cara pegada a la cama mientras gritaba completamente avergonzada. Nunca. Jamás. Vuelvas a usar esas palabras jamás. Ochako caminaba junto a Izuku mientras ambos recorrían los silenciosos pasillos hacia uno de los grandes gimnasios de la residencia. Su rostro seguía tan rojo como cuando salió de su habitación y se llevó rápidamente a Izuku para no tener que mirar a Himiko y Tsuyu. Izuku rió nerviosamente, pero no tenía prisa por disculparse por lo que había dicho. Me pidieron que coqueteara. Así que coqueteé. O sea, no es que haya dicho nada que no fuera cierto, ¿sabes? ¿Sabes lo vergonzoso que es oírte decir eso? ¿Qué parte? La monada o la... Deku. Ochako parecía dispuesta a darle un puñetazo. Deja de estar tan concentrado en mí ahí abajo. Izuku levantó las manos. Oye, fuiste tú quien me dejó muy claro que tenía que estar muy atento a tu jugoso trasero. Fuiste tú quien se ofendió cuando dejé de colmarlo de elogios. Ochako estaba sonrojada como un tomate. ¿Eso es lo que sacaste de nuestra charla en la playa? ¿Eso es lo que te fue lo que te fue? Había muchas maneras en que Izuku podía calmar la situación. Pero una sola mirada al rostro de Ochako bastó para que decidiera no usar ninguna. Es que todavía no me has dejado engancharme. Izuku intentó burlarse de la broma, pero solo consiguió parecer más tonto. Y cuando Ochako levantó la mano, lista para darle un buen golpe, además, no finjas que estás enfadada. Señaló. Estás sonrojada. Rojo de furia. ¿Y esa sonrisa que no se te ha borrado de la cara desde que salimos de la habitación? Ochako parpadeó, y entonces la mano que estaba a punto de impartir justicia divina se movió sobre su rostro, confirmando que aún conservaba una sonrisa muy tonta. Izuku sonrió grande y radiante mientras se reía entre dientes. Jejeje, mi coqueteo funciona. Mi coqueteo funciona. Cállate. No, no lo hace. A mi Mochibun le gusta que haga el ridículo por ella. Oh, estaba muy engreído. No. No, no lo haré. Oh, protestó ella en voz alta. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué parece que de verdad quieres besarme? Ah. Gritó Ochako mientras se alejaba furiosa delante de Izuku, ignorando sus bromas absolutamente infantiles sobre lo enamorada que estaba de él. Entonces, Deku, comenzó Ochako después de haberse calmado y se sentó junto a Izuku mientras seguían caminando. No me voy a quejar de pasar una tarde contigo sudando a mares. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para ver la bocanada de humo escapar de los labios de Izuku antes de continuar con una sonrisa burlona. La venganza es dulce y yo soy la maldita reina, pequeño. ¿Pero por qué querías hacer este entrenamiento? Izuku juntó los dedos. Ningún motivo en particular. Ochako se apartó el largo flequillo de la cara con un resoplido de incredulidad. Ajá. Así que no tiene nada que ver con que Sir Niuteye haya venido a hablar contigo hoy. Izuku casi se tropieza. ¿Cuándo y cómo? Hace poco tiempo. Melissa me puso al día después de que ella y el resto de los profesores tuvieran una interesante conversación con ese imbécil. Izuku se rascó el cuello. ¿Así que te está contando cosas sobre reuniones privadas con profesores?
Nada muy específico, pero como se trataba de ti, me contó algunos detalles. Claro que probablemente no debería, pero bueno, supongo que son las ventajas de ser mejores amigos. Le dirigió a Izuku una mirada más amable. ¿De verdad está intentando que empieces a buscar un sucesor, eh? Izuku suspiró, larga y cansadamente. Sí. No creo que tenga razón, pero, no está del todo equivocado. Izuku añadió rápidamente. No voy a renunciar. Que quede bien claro. Pero, tener un plan B no sería mala idea, por si acaso. Izuku notó que Ochako desvió la mirada. Entonces, ¿se mencionó tu nombre? Sí. No es exactamente como quería que te enteraras. He estado pensando en esto. Lo siento. Ochako restó importancia al asunto. Hay una diferencia entre tener un plan B para el peor de los casos y actuar de inmediato porque se prevé el peor escenario. ¿Podemos no llamarte el peor escenario posible, por favor? Preguntó Izuku en voz baja. Ochako soltó una risita. Justo. Lo miró. Por supuesto que lo aceptaré. Si las cosas se desarrollan así, pero no lo quiero. Si me entiendes. Demasiadas cosas habrían tenido que salir mal, ya sabes. Izuku le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Como ya dije, no creo que Sir Niuteye tenga razón. Y quiero demostrarle que se equivoca. Así que es una red de seguridad, pero no pienso caer. Bien. Unos pasos más adelante, Izuku preguntó. ¿Melissa comentó algo más sobre la reunión? En realidad no. Ella me avisó sobre lo que te pasaba. Dijo que era una situación tensa, pero el director Nezu no dejaba que nadie se pusiera agresivo ni se pusiera a la defensiva. Sir Niuteye dijo lo que tenía que decir y se fue, inmediatamente después. Ochako se rascó la cabeza. Melissa sí que comentó que Sir Niuteye parecía raro. Izuku parpadeó. ¿Apagado? Oh, ¿cuál fue la palabra que usó antes de quedarse callada? ¿Apresurado? Dijo que parecía tener prisa. Ochako se encogió de hombros. Melissa no dio muchos detalles. Solo dijo que quería que encontrarás un sucesor pronto. Y que, al parecer, yo soy la primera de la lista. ¿Se te ocurre por qué estaría tan nervioso? Izuku asintió lentamente. Tal vez. ¿Recuerdas cuando me topé con Gendle y la brava al huir? Ochako asintió. ¿Y cómo Gendle ahuyentó a un villano? Ah, sí, lo mencionaste. Sí. Resulta que el villano es alguien a quien Sir Niuteye ha estado investigando, y antes de irse de mi madre y de mí, quiso advertirme sobre él. Y acaba de descubrir que era el villano con el que me topé. Los ojos de Ochako se abrieron de par en par. Y apuesto a que ese villano tiene algo que ver con lo que Sir Niuteye vio cuando vislumbró mi futuro. Hay miradas que trascienden las palabras. La expresión que Ochako tenía en ese momento podría resumirse en 3 palabras. ¿Qué? Él. Mierda. Al entrar en la sala de pesas, Izuku se sintió agradecido de que, al parecer, él y Ochako fueran los únicos que habían decidido levantar pesas tan tarde por la noche. De acuerdo, murmuró Izuku para sí mismo. Es hora de recuperar el terreno perdido. Ochako frunció el ceño mientras se acercaba y comenzaba a cargar una barra para sentadillas. Ten cuidado, mocoso. Te patearé si te oigo hablar así. Ja, 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 ¿escuchaste eso? Ups. Izuku rió con culpabilidad. Lo siento. A veces sí que se siente así. Lo juro, por fin siento que estoy encontrando mi ritmo y zas. Me dan una tarjeta de regreso al inicio. Ochako entrecerró los ojos mientras Izuku levantaba las manos. Fuerte y claro. Bien, dijo Ochako con firmeza decidida. Después de eso, los dos se fueron a trabajar. Ochako resopló al terminar su serie y volvió a colocar las pesas en su soporte. Al estirar los hombros, ya empezaba a sentirse empapada, y apenas había completado la mitad de sus ejercicios planeados. Tomó un rotulador, tachó sus repeticiones en su hoja de entrenamiento y se dirigió a la siguiente máquina. Aunque no tenía prisa. La mayor parte del tiempo entre series lo dedicaba a vigilar a Izuku. Al principio, para asegurarse de que estuviera bien. Y parecía estarlo. Su pequeño comentario pronto quedó en el olvido mientras se ponía a trabajar tanto en su entrenamiento como en los ejercicios de rehabilitación de su brazo. Izuku estaba terminando una serie de ejercicios con la barra y se secaba la frente con la parte inferior de la camiseta. Por eso Ochako lo estaba observando. No había ningún otro motivo, simplemente quería disfrutar de su compañía. Esos pantalones cortos de gimnasia se están cayendo un poco, ¿eh? Ochako podía oír sus pensamientos internos babeando mientras señalaban eso. Efectivamente, el nudo que sujetaba los pantalones de Izuku estaba desatado. No haría falta mucho para que se le cayeran. Tarareó Ochako para sí misma mientras se colocaba de manera que pudiera seguir mirando mientras preparaba su siguiente set. ¿Qué va? ¿Quieres tocar esos abdominales ahora mismo, verdad? Esa voz interior sonrió con picardía. ¿Con los dedos, o con los labios?
Ochako no se esforzó precisamente por negar los pensamientos que le rondaban por la cabeza. Ni por negar que dejó escapar un pequeño suspiro de decepción cuando la camisa volvió a su sitio e Izuku se ajustó el nudo de los pantalones cortos. Su suspiro se interrumpió cuando se mordió el labio para evitar que el sonido se convirtiera en otra cosa al ver a Izuku agacharse para levantar unas pesas. Dios, qué bocado me comería con las dos manos. Ese pensamiento no provenía de la vocecita en su cabeza. Era completamente suyo. Dios, qué cachonda estás. Ni una sola negación. Díselo claramente. Ese había sido el consejo de Himiko ayer, mientras estaba sentada junto a Ochako, que estaba desplomada. Sonriéndole con picardía a la chica jadeante, le dijo: sé directa y honesta, dile que lo quieres ahora mismo, y apuesto a que cederá al instante. Explícalo con detalle, ¿eh? Ochako había ido con Izuku porque quería pasar tiempo con él. Incluso en el gimnasio, el tiempo personal era tiempo personal. No había planeado exactamente qué iba a hacer con él, aunque tenía una idea bastante clara de que iba a intentar algo para llamar la atención de Izuku. Ahora solo era cuestión de ver qué tipo de atención quería. ¿Qué clase de atención? PFF. Ni una sola idea que ronda por tu cabeza es limpia o pura como para que te preguntes eso. Sabes lo que quieres. Lo quieres encima de ti. Esa voz interior, esa lujuria interior que Ochako siempre se aseguraba de que sonara como si Himiko estuviera sonriendo. Quieres a Izuku encima de ti como en aquella suite del hotel. Marcándote como si fueras su juguete personal. Inconscientemente, los dedos de Ochako recorrieron el cuello de su camisa. Aquellas marcas habían desaparecido hacía tiempo, pero en ese instante, su recuerdo aún permanecía en su piel. Sí, quiero que venga de buscarme. ¿Cómo se lo explico? Ochako golpeó su muslo con el rotulador varias veces. Luego parpadeó y bajó la mirada. Oh, eso es astuto. Deletrea, ¿eh? Ochako solo sonrió con suficiencia. Izuku resopló mientras dejaba que las pesas volvieran a su sitio y luchaba contra el impulso de soltar el asa y el cable. Acababa de terminar su última repetición de jalones de tríceps y le ardía el brazo izquierdo. Pero en el gimnasio de la UA había reglas. Dejar caer las pesas era una buena manera de ganarse una reprimenda de cualquiera de los profesores. Si hubieran estado allí. No importaba que ya fuera mucho después del horario habitual de gimnasia. El sol no solo se había puesto, sino que brillaba con fuerza al otro lado del mundo. Así que no debería haber ningún profesor despierto. Pero Izuku no iba a arriesgarse. Con las pesas de vuelta en el soporte, Izuku se dejó caer hacia atrás, apoyando el trasero en el banco acolchado más cercano mientras se agarraba el músculo palpitante. ¡Ay! Si Izuku fuera capaz de maldecir, ahora mismo se estaría recriminando a sí mismo. Sin contar el desastre que era su brazo derecho. Tuve que fingir estar deprimido y perder más de 5 kilos de músculo en una semana. ¡Ay! Izuku estaba decidido a recuperar lo que había perdido a causa de su etapa de autocompasión. También le habían dicho que se debía al trauma que había sufrido su cuerpo, pero Izuku decidió que enfadarse consigo mismo por ser perezoso era una mejor motivación para dedicarle unas horas extra al gimnasio del campus después de que todos los demás se hubieran dormido. Bueno, casi todos. ¿Ya terminaste con Deku? ¡Qué oportuno! Yo también acabo de terminar mi entrenamiento. Izuku levantó la vista, e inmediatamente olvidó por completo el mal estado en que se encontraba su cuerpo. Su novia estaba en la habitación Y. ¡Oh, Dios mío! Ochako estaba empapada en sudor después de haber levantado y lanzado pesas de tal manera que incluso alguien con un don que aumenta la fuerza se quedaría boquiabierto. De hecho, Rikido ya lo había señalado, pero eso no venía al caso en ese momento. Su entrenamiento extracurricular había dejado sus pantalones deportivos azules empapados y pesados. Su camiseta negra sin mangas, por cómo le quedaba, parecía la ropa pesada de cierto protagonista de anime. Así, la ropa mojada del gimnasio se le pegaba al cuerpo y resaltaba partes que incluso un chico bueno como Izuku, o una chica mala como Himiko, notaría. A todo esto se sumaba que el corte de pelo rapado de Ochako ahora parecía una melena. Y cuando alzó una mano para pasar los dedos por las rastas rapadas y cortas de su lado izquierdo, todo ello envolvía un conjunto de atractivo salvaje e indomable que Izuku contempló con descaro. Ochako, bonita. Entonces, ¿ya terminaste? Si Izuku hubiera estado atento, habría notado el ligero tartamudeo nervioso en la voz de Ochako. Al mismo tiempo, ella se aseguró de ladear un poco las caleras. Y escuchó el trago que siguió. Vaya, definitivamente captaste la atención del chico. Si te echas atrás ahora después de haber dedicado los últimos 5 minutos a escribir esa tontería, no te dejaré pegar ojo en toda la semana. Callarse la boca. Tú fuiste quien decidió que esta era la manera de provocar al pobre chico para que te violara. Además. Ya hemos hablado de esto. Es la misma persona. Solo usas la voz de Himiko para salirte con la tuya pensando como una pervertida.
Ochako se lamió los labios mientras se preparaba, saboreando la sal que aún le goteaba de la lengua, y oyó a Izuku gemir al ver el leve movimiento. Y Dios la ampare, ese sonido casi hizo que todos sus planes se esfumaran y la impulsara a correr hacia el banco donde estaba sentado Izuku. Sé fuerte, chica. Haz que él venga a ti. Parece que ves algo que te gusta, Deku. Se alegró levemente de haber controlado su tartamudeo e incluso de haber logrado que su voz sonara un poco ronca. Soy solo yo. Solo un poco, sus dedos tiraron de uno de los tirantes de su blusa, mojada. Se aseguró de no reírse, para no romper el hechizo que había creado, ya que Izuku reaccionó a eso. Ahora está todo rígido. Al menos soltó una risita para sí misma. Oh, estoy segura de que sí. Detener. Hazme. Y bien. Es hora de que montes tu pequeño espectáculo. ¿Conoces a Deku? Ochako deslizó una mano hasta su cintura, mientras que la otra, que había estado en su tirante, bajó. Puedes quedarte ahí y mirar. Oh. Ochako recurrió a todos sus recuerdos, a todas sus experiencias al observar cómo Himiko actuaba y sonaba cuando desplegaba su atractivo sexual. Enganchó el pulgar en la cintura de sus pantalones deportivos mientras sus dedos rodeaban el dobladillo inferior de su camiseta negra. Y tiró. No del todo, pero lo suficiente. Por un lado, la camiseta estaba arrugada, dejando ver apenas un poco de su sujetador deportivo rosa. Por el otro, sus pantalones de chándal estaban bajados, dejando al descubierto la línea que separaba los abdominales de la pelvis. Y entre medias, ahora expuestos a los ojos hambrientos de Izuku, estaban los abdominales cincelados que le habían valido el apodo de mamá musculosa que él le había puesto. Pero no era solo que Ochako dejara que Izuku la viera. Además, garabateadas en su vientre plano con un rotulador que apenas había sobrevivido al torrente de sudor que emanaba de él, estaban las palabras bésame. O puedes venir aquí y hacer algo más que mirarme. Los pies de Izuku resbalaron y se cayó del banco de ejercicios, aterrizando de espaldas con un golpe seco. Pero ni siquiera ese impacto fue suficiente para sacarlo de la mirada desorbitada y hambrienta que le dirigía a Ochako. Una cosa era enganchar a alguien, y otra muy distinta era lo que Ochako acababa de hacer con su pequeño destello. Sí. La operación Besos Deku va a la perfección. Tonto. Cállate. Dios, se ve tan adorable ahí abajo. Ahora solo tiene que venir aquí. ¿Y si se arrastra hasta aquí? Perra, te temblaron las rodillas. Él se está levantando. Oh, gracias a Dios que se está levantando. Esa es la cara de un chico obsesionado. Ochako asintió. Y te está mirando fijamente. Ochako asintió. Izuku, ya de pie, era un hombre con una misión. Le importaban un bledo los músculos doloridos. Ahora solo tenía un objetivo. Y marchó hacia Ochako. Con el rostro rojo como un tomate y echando humo por la nariz, estaba terriblemente nervioso, pero no pensaba detenerse. Vas a chocar contra una pared. Vas a ser vapuleado contra una pared en el gimnasio de la residencia. Ochako tembló. Probablemente ya puedas soltar tu ropa. De lo contrario, PFF. A Ochako no le gustó que su subconsciente simplemente hiciera PFFT. ¿Qué? ¿Te imaginas si malinterpretara tu pequeña invitación? ¿Eh? ¿Quieres besos, sí? Sí. Quiero besos. ¿Y si él pensara que querías besos, ahí abajo? Un escalofrío nervioso, y algo más, recorrió la columna de Ochako, haciendo temblar su vientre expuesto. No. No, estoy pensando demasiado en esto. Es Deku. Él sabe lo que significa bésame. Incluso si lo escribiera en mi estómago. En realidad no. Caer de rodillas, agarrarte de las caderas y darte todos los besos en los labios que pudieras desear. La voz interior se rió. Qué bien que ya estés empapada. Cállate. Me estás haciendo pensar en cosas raras. Solo actúas así porque hace tiempo que Deku y yo no nos besamos. ¿Volverás a la normalidad después de...? Ruido sordo. Ochako dejó de poder articular pensamientos coherentes cuando, de repente, Izuku desapareció de su vista. Su rostro se esfumó. Ochako bajó la barbilla y casi se atragantó al ver la parte superior del desordenado cabello verde de Izuku, a la altura de la cintura. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Las manos de Izuku se alzaron con timidez, y Ochako casi perdió el equilibrio cuando los dedos de Izuku rozaron sus caderas. La miró, con los ojos brillantes contra su rostro enrojecido, los labios curvados en una sonrisa nerviosa pero innegablemente extasiada. Se lamió los labios, y Ochako se desmayó. Si no fuera porque Izuku la sostenía, se habría caído. Cuando él se inclinó hacia ella, Ochako dejó de respirar. ¿De verdad es él? Los labios de Izuku rozaron el vientre de Ochako, justo encima del ombligo. El beso fue tierno, pero nada casto. De sus labios emanó un calor que la hizo jadear. Luego, gimió cuando él se apartó. ¿Esto es lo que querías, Ochako? Preguntó Izuku con la voz entrecortada. Ochako tembló, un escalofrío recorrió su cuerpo haciéndola sentir hormigueo.
Bocanadas de vapor salían de su nariz con cada respiración apresurada y caliente. Sus labios se entreabrieron ligeramente cuando comenzó a hablar antes de que los últimos vestigios de su razón y dignidad gritaran. Usa tu maldita cabeza. Ya estás en la cuerda floja después de la mierda que hicimos anoche. Esto es un gimnasio público. Piensa con tu cerebro, no con tú. De ducha balbuceó. Deberíamos ducharnos. Ochako vio cómo Izuku ladeaba la cabeza y luego notó algo en sus ojos. Pensamientos. Probablemente muy malos. De separarnos, quiero decir, deberíamos ir a ducharnos. Entonces, ¿cuándo? Cuando vengas a mi habitación. Tu habitación, repitió Izuku en voz baja. Sí, entonces, no todos somos desagradables cuando, retomamos donde lo dejamos. Ya sabes, todos salados y asquerosos. Pero tienes un sabor dulce. Peligro. 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 Las hormonas de Ochako no necesitaban oír eso en ese momento. Estamos en público, y estoy en una situación delicada por cosas que quizás haya hecho o no. Se oyó un bufido a la altura de la cintura. Así que tal vez, no nos pillen en una situación realmente comprometedora. Izuku asintió lentamente. Cierto. Sí, eso podría no ser bueno. De nuevo en pie, Izuku gimió suavemente cuando Ochako se cubrió de nuevo. Un sonido que avivó aún más su ya ardiente deseo. Tranquilo, Deku. Pronto volverás a ver eso. Cuando él se animó como un cachorro al oír la palabra premio, ella maldijo burlonamente la extraña combinación de ternura y sensualidad con la que tenía que lidiar. Era una combinación peligrosa. Toc, toc, toc. El suave golpeteo en su puerta hizo que Ochako contuviera la respiración. Intentando no sonar demasiado ansiosa, después de escupir rápidamente el chicle de menta que estaba masticando y comprobar su aliento, invitó a Izuku a entrar. Está desbloqueada, Dek, casi se rió de lo rápido que se abrió la puerta. Aunque se apagó un poco. Deku. Ochako vio a Izuku entrar en su habitación. Al igual que ella, iba vestido para dormir con una camiseta extra grande, solo que la suya tenía la frase para abrir, rasgar aquí estampada en la parte delantera y unos pantalones cortos deportivos holgados. Pero la bruma no era lo que tenía su atención. ¿Por qué llevas puesto tu full gauntlet? Bueno, ya sabes, Izuku se rascó la cabeza. Ochako estaba dispuesta a ofrecer palabras de aliento, intuyendo que Izuku debía de sentirse cohibido de nuevo por su brazo. Solo estoy haciendo lo que Himiko sugirió y usando protección, terminó Izuku con una sonrisa. Una sonrisa nerviosa, pero una sonrisa tonta al fin y al cabo. Dicha sonrisa desapareció al instante cuando una almohada le golpeó en la cara. Quítatelo. La almohada cayó y Izuku sonrió inocentemente. Palabras peligrosas después de invitarme a tu habitación, Mochi-bun. Ochako odiaba cómo esos estúpidos apodos le aceleraban el corazón. Cuidado, señor, o lo próximo que te lance serás tú. Izuku cedió rápidamente y, con un ligero toque, el engranaje se enrolló de nuevo en la pequeña pulsera, que Izuku se quitó y colocó sobre el escritorio de Ochako. Oye Deku, ¿qué es todo eso? Marcas de arañazos, terminó Ochako en su mente. Recordó que Izuku había mencionado que las cicatrices a veces le picaban. Has estado usando tu pomada, ¿verdad? Así que tal vez estaba un poco nervioso, por eso me rasqué un poco, y tenía prisa por llegar aquí, así que no usé. Mi gorilla Izuku, ve a buscarlo, respondió Ochako con firmeza, sin rodeos. Observó a Izuku mientras este gritaba y salía corriendo. Cuando regresó rápidamente con un tubito en la mano, señaló su cama. Siéntate. Sí. Sí, de acuerdo, me siento, dijo Izuku mientras hacía lo que le habían dicho. Parpadeó levemente cuando Ochako le arrebató el tubo de la mano. No quiero que te pique todo el cuerpo mientras hago lo que quiero contigo, gruñó mientras desenroscaba la tapa. Súbete la manga. Izuku sabía que no debía discutir y empezó a hacerlo. ¿También usas esto en el pecho? ¿Sí? Bueno, cuando el universo te da algo en bandeja de plata. Adelante, quítate la camisa. La camisa se cayó y Ochako tuvo que asegurarse de no contraerse de la emoción y salpicar a Izuku. Aún así, Ochako se sonrojó al observar el cuerpo de Izuku, contemplando tanto lo bueno como lo malo. Cicatrices se entrecruzaban en el pecho y la espalda de Izuku, cada una un testimonio de las acciones que había emprendido para defenderse a sí mismo o a otros en los pocos meses que llevaba en la UA. Izuku se removió nervioso en la cama. Levantó el brazo izquierdo y lo cruzó sobre el pecho, ocultando la gran cicatriz de la quemadura. Es un poco vergonzoso que te fijes tanto, Ochako. Ochako se apresuró a acercarse y se sentó en su cama junto a él. Lo siento, pero, me gusta mirarte, Deku. Izuku tragó saliva y dejó caer el brazo mientras se miraba a sí mismo. Incluso con todo esto. Ochako asintió con vehemencia. Deku, creo que todavía no entiendes lo asombroso y maravilloso, lo guapo y griega. Bueno, sexy que me pareces. Se preparó para aplicar un poco de ungüento en la palma de su mano. Ahora, ¿estás seguro de que no te importa que haga esto?
Había sido bastante mandona, pero sabía que era mejor asegurarse. Izuku asintió. Ochako puso una pequeña cantidad en la palma de su mano y comenzó a frotarla. Notó que Izuku no se inmutó ante su tacto. Hacía solo unos días se había opuesto rotundamente a la idea, pero ahora se dejaba llevar por sus caricias. Un suave gemido escapó de sus labios mientras ella lo frotaba y acariciaba. Observó sus labios y se inclinó hacia él, uniéndolos en un beso. ¿Puedo decirte algo? Izuku tragó saliva, unas bocanadas de humo se elevaron suavemente mientras respiraba hondo después de que Ochako se apartara de otro de sus besos que robaban almas. Ochako levantó la vista de su trabajo, frotando suavemente la pomada sobre la piel de Izuku. El trago nervioso, el humo, la forma en que los ojos de Izuku se detuvieron en ella. Todo indicaba que, dijera lo que dijera, ella deseaba escucharlo con ansias. Claro. Yo sé que dijimos, al final de nuestras vacaciones que necesitábamos, que volvieras a bajar el ritmo. Ochako soltó un breve resoplido mientras reprimía la risa. Sí. Definitivamente dijimos eso. ¿Por qué? Ochako sonrió con picardía. ¿Te lo estás pensando mejor? Definitivamente no, no. La respuesta inmediata de Izuku hizo que Ochako se detuviera. ¿Qué? Ochako se preguntó si debía abrir una ventana porque de repente sentía muchísimo calor en su habitación. ¿Qué significa eso? Ochako, esto puede sonar como si tuviera mucha más confianza en mí mismo de la que realmente tengo, también tal vez un poco de arrogancia, pero, a veces te veo mirándome. Ochako ladeó la cabeza. Después de Islan, durante el campamento, hizo una pausa de nuevo para tragar el nudo que tenía en la garganta. Durante esta semana. Ochako se quedó mirando, intentando descifrar de qué estaría hablando Izuku. Se había contenido precisamente para asegurarse de que Izuku tuviera espacio para encontrarse a sí mismo. Claro que esto la llevó a desahogar su propia angustia egoísta con Himiko sobre sentirse un poco necesitada de afecto. Un momento. ¿Deku no está diciendo que me haya visto? Tienes esa mirada como si estuvieras pensando en algo cuando me miras. Ochako tragó saliva de nuevo mientras sus ojos se abrían de par en par. Y no creo que estés pensando en cosas muy puras. Tú. Quiero decir, ¿cómo? Quiero decir, no he estado anhelando ni fantaseando, quiero decir, ¿cómo? Ochako se sonrojó intensamente mientras oscilaba entre la negación y la simple pregunta de cómo diablos Izuku se había dado cuenta de que ella lo estaba mirando. Eres mi novia. Sería un novio pésimo si no te prestara atención, ¿verdad? Dijo Izuku con una leve sonrisa. Luego, añadió en voz baja. Y, sinceramente, me gusta mucho cuando me miras así. Ochako respiró hondo por la nariz. Y cuando te veo mirándome así, me dan ganas de hacer lo que sea que estés pensando. Ochako estaba segura de que todos en el edificio podían oír el trago que dio. Quiero ser un mejor novio para ti, y para ti. Para mí, maldita sea, Deku, no puedes decir eso mirándome con esos ojitos de cachorro. Ochako, con el rostro enrojecido, asintió varias veces, pero no se atrevió a decir nada al respecto en ese momento. Así que se concentró en lo que tenía entre manos. Tu brazo ya está listo, sus ojos recorrieron su pecho. Probablemente deberíamos hacer ese también. Quiero decir, ¿puedo hacerlo yo? Deku, acuéstate. Izuku era como un ciervo paralizado por las luces de un coche. Me será más fácil frotarte esto si estás acostado, argumentó Ochako con suavidad. Luego añadió. No lo vas a hacer tú solo. ¿Quieres ser un mejor novio? Que, por cierto, eres genial, pero si quieres ser mejor, entonces acuéstate. Porque quiero hacerlo yo. Ochako tragó saliva con dificultad. Oh, esto es peligroso. Izuku estaba recostado en su cama. Sin camisa, tamborileaba con los dedos nerviosamente mientras ella lo observaba. Había usado la excusa de aplicarle un poco de pigmento para cicatrices en la cicatriz de la quemadura como una oportunidad para palpar el pecho de Izuku. Sí. Había esperado que se acostara casi inmediatamente después de que ella se lo pidiera con una sonrisa nerviosa. No. Pero ahí estaba él, y ahí estaba ella. Había muchas maneras de manejar la situación. Podía pedirle que se incorporara para poder palparlo y curarle las cicatrices que le picaban. Podía moverse un poco más arriba en la cama, más cerca de él, para que le resultara más fácil. Ochako no eligió ninguna de esas opciones. En cambio, se orientó de manera que pudiera pasar una pierna por encima del regazo de Izuku y. Espera, quiero decir, la voz de Izuku la hizo detenerse en medio de la monta. Equilibrándose torpemente sobre una sola mano y rodilla, miró a Izuku. Sus ojos estaban muy abiertos, su rostro ardía. Un reflejo de sí misma, si tuviera que adivinar por el calor que sentía en sus mejillas. Eso podría ser. Izuku se lamió los labios. Sus ojos bajaron hacia donde sus regazos se encontrarían si ella continuaba. Ochako también bajó la mirada, pero una tos rápida y apresurada para llamar su atención la hizo volver. Sentirás, Izuku tragó el nudo en su garganta.
Eso podría ser peligroso. Finalmente, balbuceó. Ochako parpadeó, y un destello de reconocimiento hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Recordó que hacía apenas unos días había visto a un Izuku muy somnoliento deambulando, sin estar completamente vestido, entre otras cosas. Oh. Fue casi el único sonido que pudo emitir en ese momento. Oh. Repitió. Su asiento estaba un poco rígido en ese instante. Los ojos de Ochako no se apartaron de Izuku mientras asentía lentamente para sí misma. Un rápido y apresurado asentimiento le respondió. Bien, sí, eso es, normal. Completamente y totalmente, normal, Ochako estaba en un aprieto. Estaba de acuerdo con Izuku, esto era muy peligroso. Al mismo tiempo, quería su asiento. Así que, pensando rápido, agarró una de sus almohadas y la colocó sobre el regazo de Izuku. Listo, eso debería funcionar. Una rápida mirada, y al ver que Izuku asentía, Ochako pasó la pierna por encima y se sentó sobre la almohada que estaba sobre el regazo de Izuku. A horcajadas sobre él. Ambos se detuvieron unos instantes, ajustándose a la posición en la que se encontraban. Ambos confirmaron que la almohada funcionaba como un amortiguador adecuado. Izuku exhaló un poco de humo. Su voz se quebró cuando finalmente habló. ¿Cómo se ve desde allá arriba? Ochako dejó escapar un suspiro profundo y resoplido que parecía vapor. Ja, su risa estaba cargada de una intención ardiente. La vista es magnífica. Con cuidado, tomó el tubo de ungüento y se puso un poco en la palma de la mano. Pero creo que necesita una buena banda sonora. Era asombroso lo bien que Ochako podía distinguir cada suave sonido que Izuku emitía mientras acariciaba con los dedos y las palmas la cicatriz de su pecho. No eran gemidos de pasión desbordante, sino suaves susurros que se disipaban a medida que la presión y la tensión abandonaban su cuerpo. Él se derretía por completo bajo ella. Bueno, no todo se está derritiendo. Ochako pensó con picardía mientras sentía que la almohada sobre la que estaba sentada se le pegaba cuando las caderas de Izuku se levantaron un instante. No es del todo culpa suya, por supuesto, pensó Ochako con una buena dosis de satisfacción. Solo le rocé un pezón. Malo, gimió Izuku debajo de ella. PFF, malo. ¿En serio? Ochako se inclinó, deliberadamente hacia abajo, para poder presionar ambas palmas en el centro del pecho de Izuku y lentamente las abrió hacia afuera. Hasta que dos bultos rígidos presionaron sus manos. Sus palmas hicieron dos movimientos circulares antes de retirarlas. Asegurándose de que sus pulgares se deslizaran mientras lo hacía, como si te estuvieras quejando, Ochako se sorprendió cuando esta vez Izuku levantó sus caderas en un movimiento muy instintivo. Un fuerte recordatorio de que el chico con el que estaba jugando tenía mucho poder que podía usar sobre ella. Entonces, ¿qué te parece el apodo Mochi Relleno? La broma de Himiko resonó en los oídos de Ochako. Y Ochako no pudo evitar pensar en otra cosa. Mochi relleno y machacado. Malo repitió Izuku, y luego jadeó. Y no es justo. Ah, ¿sí? Ochako dejó de concentrarse en lo que la almohada la protegía y miró a Izuku con aire de suficiencia. Notó una mirada vidriosa muy evidente en sus ojos. Ya la había visto antes, en su suite del hotel. Esa era la mirada que ponía cuando estaba a punto de pedir algo travieso, y sí, Ochako vibraba de excitación mientras lo esperaba. Se preguntó si el juego estaba funcionando. Esa capa extra de tentación que deliberadamente dejaba suspendida frente al rostro de Izuku. Entre besos y caricias, había estado dejando migas de pan. Izuku tragó saliva, y un destello en sus ojos le indicó a Ochako que estaba empezando a dudar. Entonces, ella se inclinó de nuevo y le acarició las mejillas para que no pudiera apartar la mirada. ¿Qué es injusto? Al principio, Izuku tuvo varias ideas diferentes cuando se le ocurrió la idea después de que Ochako se inclinara por segunda o tercera vez. Quizás esto era ir demasiado lejos, quizás estaba pidiendo demasiado. Pero al mismo tiempo, Ochako estaba sentada en mi regazo, tocándome. Así que no era como si estuviera pensando en algo tan malo. Tal vez. Probablemente. Pero ahora, ya no quedaba tanto conflicto. No cuando algo mucho más importante pendía justo delante de él, una vez más. Y las manos de Ochako mantenían su mirada fija. Con su camiseta muy suelta y escotada, y el hueco entre sus pechos estaba justo delante de sus ojos, no es justo que sea el único que no lleva camiseta. Ochako se echó hacia atrás, con una sonrisa burlona y felina mientras hacía un pequeño espectáculo tirando del cuello de su camisa, Deku. ¿Estás insinuando que solo porque estoy sentada aquí? Levantó sus caderas un par de centímetros antes de volver a sentarse, que solo porque te he estado tocando, su otra mano recorrió su pecho, besándote, frunció los labios en un pequeño beso. Hizo una pausa por un segundo y le dirigió una mirada seductora, y asegurándome de que cada vez que me he inclinado tus ojos estén mirando hacia abajo, tiró del cuello y lo estiró, que está bien que me pidas que me quite la blusa. Dios, me encanta provocarlo. Ochako estaba dispuesta a admitir que Himiko había sido una muy mala influencia para ella en ese aspecto.
Izuku tragó saliva, quiero decir que en realidad no pregunté, un tartamudeo mezclado con nerviosismo excitado lo hacía tan susceptible y deseable. Ochako arqueó una ceja. ¿No preguntaste qué? En realidad no te pregunté si te quitarías la blusa. Ochako agarró el dobladillo de su camiseta y, ante la mirada atónita de Izuku, se la quitó de un tirón antes de arrojarla a un lado. Quedó solo con un sujetador holgado que no le ofrecía ningún soporte, y nada más. Cada curva, cada pliegue y cada músculo tonificado quedaron al descubierto para que Izuku los viera. Ochako volvió a tapar el pequeño frasco de ungüento. Esa tarea y la cortina de humo ya habían terminado. Lo tiró a la basura, se agachó, encontró las muñecas de Izuku y levantó sus manos, colocando una de sus abdominales esculpidas, y la otra a un lado, sobre su suave cintura baja. Creo que ya es hora de que descubras qué partes de mí son duras, guió una mano para que recorriera su ombligo de arriba a abajo, y que sigue siendo suave. Con la otra mano bajó y le ayudó a apretar la mano de él para que le tocara la cadera. Aquel leve empujón bastó para convencer a Izuku antes de que comenzara a explorar con entusiasmo el cuerpo de Ochako. Ochako gimió ante la caricia entusiasta y se inclinó. No hacia la boca de Izuku, sino hacia la curva de su cuello. Sus labios succionaron y tiraron de la piel sensible mientras comenzaba a dejarle el primero de muchos chupetones. Izuku, cubierto de chupetones, tragó saliva profundamente mientras sus dedos rozaban el borde inferior del sujetador de Ochako. Con Ochako, cubierta de marcas por haberse acercado a la boca de Izuku, recostada, lo único que él podía ver era el contorno de su pecho bajo la tela que se estiraba. Pero, sentada en su regazo, con las manos apretadas contra las sábanas de su cama, y él todavía tumbado boca arriba. Su alcance apenas llegaba hasta donde podía. Claro que podía incorporarse, pero eso conllevaba el riesgo de una fricción más peligrosa donde Ochako lo tenía a horcajadas. Y además, solo porque ella le había puesto las manos en las caderas y había sido muy receptiva cuando él empezó a explorar hacia arriba, tragó saliva. Deku. La voz de Ochako se quedó entrecortada, entre un jadeo y un gemido. Ronca y áspera, se dejó llevar por el placer de sentir las manos de Izuku sobre su cuerpo. Cómo presionaban, frotaban y exploraban. Sentir ese contacto lento y cada vez más débil la trajo de vuelta a la realidad. Su cabeza, una vez recostada, se inclinó perezosamente hacia arriba para poder mirar hacia abajo. Vio unos ojos salvajes y muy abiertos mirándola, con el rostro enrojecido por el calor y el deseo. Los brazos de Izuku se extendieron al máximo, tocando todo lo que podía. Sus dedos rozaban una frontera que no podían, o no querían, cruzar. Ochako sabía la pregunta, incluso sin oírla. Sabía lo que le faltaba a Izuku, además del alcance, pensó para sí misma con una sonrisa. Permiso. Los músculos abdominales de Ochako se tensaron al incorporarse, y luego se inclinó hacia adelante. Su sujetador, sin sujeción, apenas lograba contenerla mientras su pecho colgaba. Sus manos se separaron de la cama y encontraron las de Izuku. Sus manos sobre las de él, sus dedos deslizándose entre los suyos. Él ya no tendría que estirarse, pues ella guiaba sus manos hacia arriba, hasta que solo la fina tela de su top separaba su pecho de su palma. Bienvenido a segunda base, Deku. Su broma se desvaneció en un suave gemido cuando sintió los dedos de Izuku apretar suavemente. Podía sentir la leve tanteo que hacían sus manos. Suaves caricias y manoseos. Un tanteo nervioso y desafiante, pero el contacto aún le provocaba escalofríos. ¿Te estás divirtiendo? Ochako se mordió el labio inferior mientras el pulgar de Izuku, sin darse cuenta, rozaba algunos puntos muy sensibles, muy pesados. PFFT. Ochako echó la cabeza hacia atrás. Pesado. Ja, ja, ja. En serio. Risas llenaron la habitación y tanto Ochako como Izuku se rieron el uno del otro. El momento de pasión se transformó en un instante de alegría y regocijo. Izuku, sin separar sus manos del pecho de Ochako, hizo lo que le salió de forma natural en ese instante. La apretó. Hong Kong. Eres un completo idiota. Ochako se levantó de sus cuclillas y se cernió sobre Izuku para poder golpearlo con más facilidad. Golpes y ruidos sordos llovían sobre la cabeza de Izuku mientras el pobre chico tenía que pensar rápido para protegerse. Bajó las manos hasta los costados de Ochako. Cosquillas, cosquillas, cosquillas. No, ja, 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 ja. No. No, no. Las lágrimas empezaban a cegar a Ochako de tanto reír. Desesperada, intentó a tientas agarrar las muñecas de Izuku. Izuku, que no iba a permitirlo, se retorció y forcejeó, intentando sujetar las manos de Ochako para zafarse. De repente, Ochako rodó, jadeando, mientras Izuku la sujetaba y la volteaba. La cama crujió. Los pies de Izuku no alcanzaron el colchón y aterrizaron en el suelo. Ambos se habían acomodado en su nueva posición. Ochako, boca arriba, con una mano sujeta por encima de la cabeza. Las piernas le colgaban de la cama a la altura de las rodillas. Izuku, con ambas manos sujetando las de Ochako, se cernía sobre ella, de pie justo entre sus piernas colgantes.
Ochako jadeó, exhalando un profundo suspiro de calor al sentir de repente el calor que emanaba de Izuku. Estaba tan cerca, pero no tanto como podría estar. Sin pensarlo, Ochako alzó las piernas y rodeó la cintura de Izuku. Enganchó sus tobillos y lo atrajo hacia sí. Y ambos supieron al instante que la almohada que había estado entre ellos se había caído cuando Ochako los apretó juntos. De repente, ambos adolescentes se miraron fijamente con los ojos tan abiertos como platos. Entonces Ochako bajó la mirada, buscando el lugar donde los mantenía unidos. ¡Oh, oh! El contacto fue eléctrico, disparando sus nervios, ya de por sí sobrecargados, con tan solo rozarse. Ella tembló y él se estremeció. Un deseo y una lujuria absolutamente desenfrenados. El contacto eclipsó el placer contenido que les había brindado la lucha contra aquella almohada compartida. Pero también fue un golpe que los devolvió a la realidad. Y cuando Ochako volvió a mirar a Izuku a los ojos, supo que él lo sabía. Y él supo que ella lo sabía. Habían insistido y habían comenzado a explorar juntos un territorio nuevo y maravilloso. Pero aún existían límites. Nosotros, deberíamos, Izuku exhaló, intentando que su voz no sonara demasiado aguda. Ese sí, Ochako tragó saliva con dificultad. Sí. Gracias por, parada. Ochako asintió. Sí, no creo que lo sea, y tú claramente no lo eres. Sí. Sobraban las palabras. Ninguno de los dos estaba preparado para dar ese paso, todavía. Izuku tragó saliva y bajó la mirada. Esto fue, vamos a. Ochako, hecha un manojo de nervios, sonrió. Tendrás muchas oportunidades para retomar donde lo dejaste. Tienes suerte de ser bastante hábil con las manos, Deku. Izuku no pudo contener el chillido mientras soltaba un pequeño grito de alegría. Yay. Ochako se rió entre dientes al ver la seriedad con la que Izuku celebraba. A alguien le gustó tocarme los pechos. Izuku asintió rápidamente. Dios, eres tan tonta. Tú tonto. Tienes toda la razón. Ochako echó la cabeza hacia atrás, intentando mirar sus manos. Entonces, ¿vas a dejarme ir? Izuku echó un vistazo y vio que sus manos aún sujetaban las de Ochako por encima de su cabeza. Luego bajó la mirada hacia su cintura, donde las piernas de Ochako aún la rodeaban. ¿Estás bien? Ambos rieron entre dientes, y Ochako soltó sus piernas mientras Izuku le quitaba las manos de las muñecas. Supongo que debería irme. Ochako rodeó rápidamente el cuello de Izuku con sus brazos y lo atrajo de nuevo a la cama. Rápidamente los cubrió con las mantas y terminó con él acurrucado entre sus brazos, su pecho pegado a su espalda mientras se abrazaban. «¿Te quedas aquí esta noche?», dijo mientras le daba unos besos en el hombro. Envuelto y atrapado, Izuku se fundió en el abrazo de Ochako. Sinceramente, no lo habría querido de otra manera. Bueno gente, ese fue el capítulo número 81, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.